El invitado del día de hoy es conductor titular desde hace 7 años del noticiero Primero Noticias. Es columnista del periódico El Universal, además de conductor del noticiero de radio Contraportada de Radio Fórmula. Ha cubierto las guerras en Afganistán, Haití, Libia, así como las revueltas en Egipto de la llamada Primavera Árabe. Cubrió los tsunamis de Indonesia en 2004 y de Japón en el 2011, en el que también hubo una alerta nuclear. Además de reportear la difícil situación de la hambruna que se vive en el Cuerno de África. Es autor del libro El negocio, la economía atrapada en el narcotráfico. Coautor de los libros Bitácora de Guerra y Haití, Isla del Pánico. Su trayectoria profesional ha sido reconocida con el primer premio parlamentario de periodismo en 1998, una mención especial en el Premio Nacional de Periodismo 2001, el premio del Certamen Nacional de Periodismo durante 2002, 2003 y 2004, premio de la Asociación Nacional de Locutores en 2002 y 2003, Premio Nacional de Periodismo 2005. En 2008, el Foro Económico Mundial lo reconoció como líder mundial en la lista de los jóvenes menores de 40 años. Y el Congreso Estatal de Arizona le otorgó el premio a la excelencia periodística. Es guionista y codirector de la película documental de Panzazo. El Interrogatorio y la Universidad de las Américas Puebla le dan la más cordial bienvenida al periodista Carlos Loret de Mola. ¿Cómo están? Hola, hola. ¿Cómo están todos? Muchas gracias. Ponte muy cómodo. ¿Cómo les va? Qué bien está esto, ¿eh? Qué bien montado, qué buen... Te presento Tiene onda este set. Te presento a la onda de los sets. ¿No? Está más bonito que el mío de la tele. Me gusta más, tiene más... Es un poco más chico, eso sí. Pero... Vamos a arrancar. Tengo que empezar por el principio. Naces en 1976. ¿En dónde naces? Fíjate que en alguna ocasión que no relata la Biblia, Dios en el 8º día decidió poner una embajada suya en la tierra y le llamó Mérida, Yucatán. Ahí nací. ¿Quién fue tu abuelo? Mi abuelo Carlos Loret de Mola, él fue un periodista y político de origen yucateco que empezó en el PAN, luego se pasó al PRI y terminó en la recta de los que fundaron el PRD, pero lo mataron antes de que eso sucediera. Y pues de él heredamos, yo creo que tanto mi padre como yo, la vocación de ser periodistas, de ser reporteros. ¿Quién es tu papá? Mi papá, Rafael Loret de Mola, es también periodista y yo creo que un poco le pasó lo mismo que a mí. Desde chiquitos estuvimos envueltos en una atmósfera muy absolutamente atrapada por el periodismo, y él se dedica mucho más a la parte de libros y de opinión, mucho más él un periodista de prensa escrita, digamos, y yo pues mucho más inclinado a los medios electrónicos, más un periodista de radio, de televisión, aunque bueno, hacemos la columna y demás, pero digamos que los medios por los que más me conocen a mí son los electrónicos, y a mi papá pues más por los libros y por las columnas. ¿Quién es tu hermana? ¿Qué hace tu hermana? Mi hermana es una mujer fantástica. En realidad tengo 3 hermanos, 2 medios hermanos y una hermana, pero para mí todos mis hermanos. Ofelia tiene 2 años menos que yo, acaba de ser mamá y es coreógrafa, lo cual constituye de entrada un agravio a mi persona, porque yo soy incapaz de bailar. O sea, tengo una incapacidad genética, ¿no? Contra la que he tratado de combatir a lo largo de mi vida sin haber logrado vencerla. Y en cambio ella es coreógrafa, estudió una maestría, nos hizo un doctorado incluso en coreografía en Nueva York, vivió en Nueva York muchísimo tiempo, fundó una compañía de danza en Nueva York, es decir, es una profesional de contonearse, ¿no? Y yo soy, o sea, yo me pongo a bailar y Tienes 2 pies izquierdos. No, es dramático, no es dramático, es un momento terrible que puede pasar la gente, prefiero no hacerlo. Has comentado que una de tus grandes influencias es Chito. ¿Quién es Chito? Chito, en realidad Chito, con acento en la O, okay, es el sueño de mi vida, porque es mi bisabuela y está viva. Cumplió el lunes 92 años de edad. Es mi fascinación, es mi bisabuela. Vivió con nosotros prácticamente todo el tiempo y yo la amo como mi propia madre. ¿Es verdad que escribiste tu primer texto a los 5 años? A los 7 años. 7 años. Escribí mi primer texto. Fruto del nepotismo, tendríamos que aceptarlo, porque el director del periódico donde lo escribí era mi papá.
No podríamos entender a Carlos Loret de Mola sin dos pasiones y una anécdota. A ver. ¿Ok? A ver, aquí el problema de estar, el problema grave de estar con un amigo como lo es Silvestre López Portillo, con quien he tenido el privilegio de compartir escenarios públicos y privados a lo largo de, no sé, 10 años quizá, es que uno se siente permanentemente expuesto, ¿no? O sea, no sabes en qué momento va a pegarte la puñalada, pero sabes que te la va a pegar, ¿no? O sea, sabes que en algún momento, con tal de que su programa salga bien, va a contar una anécdota tuya que hubieras preferido mantener en la reserva, pero yo sabía que me tenía al venir, entonces, adelante. Te prometo que lo de cine va a final. Suelta lo que tengas que soltar. Ok, primera pasión, el béisbol. ¿Por qué? ¿De dónde está la pasión del béisbol? Lo que pasa es que en Yucatán es mucho más popular, o por lo menos en mi época era mucho más popular el béis que el fut. Y de hecho lo practicamos con alguna frecuencia con Toño de Valdés, que es un maravilloso primera base, porque pues es muy grandote Toño de Valdés, todos ustedes lo conocen. Toño de Valdés te abarca una circunferencia como de 6 metros de diámetro, ¿no? Entonces, ¿me puedo parar? Lo que quieras, por Dios. Si está la base aquí y tú tienes a Toño de Valdés en primera base, pues prácticamente con que tú avientes la pelota en las cercanías es out, ¿no? Porque el Toño alcanza, como les digo, más o menos entre para arriba, para abajo, alcanza muchísimo. Entonces, tener a Toño de primera base y, como es mi caso, jugar la segunda base, es un privilegio, es una delicia, porque tú atrapas la bola y échala en dirección a primera, que seguramente Toño la atrapará y será out, es una maravilla. Segundo, pero jugamos de cuando en cuando. Segunda, los toros. Ese es otra pasión. Eso es lo que verdaderamente, digamos, es el hobby que más disfruto. ¿De dónde te viene? Es un hobby muy polémico porque el arte de los toros no es muy popular, porque es sin duda un espectáculo sangriento, sin duda es un espectáculo con muchísimos instantes de violencia. Pero resulta que a mí me llevaron a los toros desde que me acuerdo. Desde que me acuerdo, mi papá y mi abuelo me llevaron a los toros y me enseñaron a ver en los toros, me enseñaron a no reparar en la sangre del toro, sino en la conjunción estética indudable que existe en un muletazo, en un capotazo, en un par de banderillas, en una puya bien dada, entre un hombre y un animal. Esa conjunción del hombre y el toro, cuando no hay trampas en el camino, porque como en toda actividad humana, en los toros también hay trampas y en los toros también hay abusos, es lo que más me puede fascinar. Y yo he llorado en la plaza de toros 5 o 6 veces en mi vida y puedo recordar perfectamente bien los momentos en los que lloré de emoción. Es algo que me emociona profundamente desde un punto de vista artístico. Es raro, pero pues uno es raro. ¿Qué le vamos a hacer? La anécdota. Que participaste en una obra de teatro infantil musical. Ah, claro, sí. ¿Y cantaste? Canté. Pues, ¿Cuál fue la obra? El diluvio que viene. ¿Y hiciste qué personaje? Un padre que se llamaba como tú, Silvestre. Así es. Exactamente. Fuimos tocayos alguna vez. Fuimos tocayos alguna vez, imagínate, con sotana y toda la cosa, ¿no? Ya pintabas. Cantando delante de gente, ¿no? Eso no, ya hoy por hoy ya ni en Cantabar, ¿sí? ¿En qué momento te vas a vivir a Irapuato? ¿Por qué te fuiste a vivir a Irapuato? Porque mi abuelo es encomendado para dirigir una cadena de periódicos en el Bajío y a mi papá, mi abuelo le encomienda la dirección del diario de Irapuato, ¿no? Entonces, pues nos vamos todos a Irapuato a vivir y vivimos como 4 o 5 años en Irapuato y ahí tenemos hice grandes, extraordinarios amigos. En 1986 muere tu abuelo. ¿Te acuerdas del fallecimiento de tu abuelo? Me acuerdo perfectamente bien. Mi abuelo era, pues desde luego, después de mis padres y mi hermano, una persona importantísima para mí, del tamaño de mi bisabuela Chitó, de la que te platicaba yo hace un ratito. Para mí era un hombre extraordinario, con una bonomía genial. Me acuerdo que llegaba a nuestra casa en Irapuato cantaba, decía, corrupción, nos ahoga la corrupción y en este mundo tan corrupto son los Carlos la única excepción. Él y yo. Mi papá no se llama Carlos. No, claro. ¿No? Hay niveles en la familia, claro. Entonces, llegaba de inmediato brindándonos un halo de impunidad a él y a mí. ¿Quién no va a rendirse ante eso, no? ¿Por qué decides estudiar, continuando obviamente ya con la parte de estudio y todo, por qué decides estudiar economía? Lo que pasa es que a mí lo del periodismo me gustaba desde chiquito, entonces pues ya me dedicaba yo a eso, siempre lo del periodismo era mi tema.
Y entonces, pues ya cuando llegó la prepa, dije, pues quiero algo más serio. Y entré a trabajar a un periódico allá en Mérida. Ya de una manera formal, como reportero, tenía un suplemento a mi cargo incluso, etc. Y entonces llegó el final de la preparatoria, tuve que decidir carrera. Y entonces le pregunté a mis compañeros ahí en la redacción del periódico, ¿qué estudio? ¿Comunicaciones o periodismo? Y todos me dijeron, no, hombre, ninguna de las dos. Ya lo has ejercido en los últimos años, estudia algo que te sirva de complemento. Entonces estudié economía y gracias a que me metí a esa especialización, conseguí mi primera chamba como reportero ya en un medio de comunicación nacional en la Ciudad de México. Entonces no fue una mala decisión. ¿Y luego derecho? Eso fue una calentura estudiantil. Porque bueno, Lo que pasa estás es que... rodeado de calenturientos estudiantes. No sabía. Digo, No sabía que eran calenturientos, pero... y alguno que otro profesor, digo, también. Pues, digo, también calenturientos. Bueno, y yo no me meto en esas existencias, Bueno, pero lo demás... el asunto es que a la mitad de la carrera como que me dio un poco de tedio el tema de la economía, una visión demasiado neoliberal en la escuela, y dije, pues me voy a meter a la UNAM a estudiar Derecho, y estudié un par de semestres nada más de Derecho en la UNAM, y en eso ya empecé a trabajar como reportero, y ya me fue imposible estudiar 2 carreras y aparte tener una chamba, no daba yo. Dejo la Universidad Nacional y me quedo en el ITAM estudiando Economía, y desde luego trabajando en reportero, que era lo que realmente a mí me interesaba. ¿Quién es Ricardo Rocha? Pues Ricardo Rocha es, en ese momento, uno de los periodistas más destacados de la televisión, y entonces yo aspiraba a trabajar con él. Entonces, gracias a que mi papá lo conocía, me echó la mano, me consiguió una cita con él y me dijo, Ricardo, órale, ponte a trabajar de reportero los fines de semana en una estación de radio de AM, la XQ. Y entonces iba yo solo los sábados y domingos a trabajar. Pero bueno, entonces un día se abrió chance de ser reportero entre semana, todavía sin ganar un peso, ¿no? Y pues entre semana, y ahí él me acomodaba yo con las clases en la universidad, etcétera. Y luego de ahí un buen día faltó el conductor del programa porque se enfermó. Pues órale, pues ¿quién está aquí? Pues Loret, el niño. Pues sí, pues órale, que pase, ¿no? Pues que pase el desgraciado, ¿no? Pues ya pasó el desgraciado y así poco a poco se fueron dando las cosas. Pero a mí me apasionaba y me sigue apasionando muchísimo ser reportero. Y pues eso me imagino que le llamó la atención a Ricardo, que me fue dando poco a poco más y más oportunidades. Trabajamos en Televisa, nos corrieron de Televisa a los dos. ¿Te vas a CIR? Sí, nos vamos a Grupo ASIR. Ricardo funda o sea, yo trabajaba en la empresa de él, o sea, él era el que llevaba el proyecto. Se funda una empresa detrás de la noticia, que todavía existe, entiendo, y ahí me dan la oportunidad de tener un noticiero en la tarde también. ¿Fuiste titular? De AM. ¿Sí? ¿La primera vez que eres titular de un noticiero? No, ya había yo sido en el proyecto de Radiópolis, de Televisa Radio, con él mismo, ¿no? Yo iba en sustitución de él. Y, no, tiene razón, es la primera vez que yo soy titular. Claro, porque las otras veces, qué bien me tienes estudiado. Las otras veces, yo lo cubría a él, o sea, si él faltaba o algo así, es que yo hacía el programa. ¿Cómo regresas a Televisa? Un buen día de ASIR, luego dejo ya detrás de la noticia porque me ofrecen a mí aparte un contrato en otra radiodifusora, y ya no, o sea, decir, ya me convenía salirme de la vera de Ricardo, y me casé y renuncié el mismo día, lo cual uno no puede poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Un grave error estratégico, o sea, si vas a enfrentar un riesgo, pues enfrenta uno a la vez, ¿no? Claro. Todo el mundo te dice, escoge tus batallas, yo escogí pelearlas las dos al mismo tiempo, ¿no? Me fue muy bien. En el 2000, exactamente en el 2001, te casas, ¿no? En 2001 me caso. ¿Qué pasó en tu luna de miel? ¿Cómo quieres que te cuente? En tu luna de miel de repente te hablan y te... Un desempeño extraordinario, maestro. Sin temor a equivocarme, te lo podría yo afirmar. En realidad la pregunta va, ¿por qué te vas a la guerra? Nos fuimos a Italia de luna de miel y me cuentan que se puso una placa después ahí por lo que yo había hecho. No lo sé. Quizás sea una leyenda. Cuenta la leyenda. Y la placa está en italiano y yo no hablo el idioma, no lo sé. La primera canallada que le hago a mi santa mujer es pues, que nos regresamos a cubrir la guerra de Afganistán. ¿No? En la luna de miel, A ver... Ella ya había tenido suficiente guerra. Eso, bueno, ya no me voy a meter ahí. La pregunta iba por la llamada. Te conozco. No, la verdad es que
Televisa me dice, no, guerra de Afganistán. Yo toda la vida había querido cubrir una guerra. Esa primera vez, lloré en el aeropuerto cuando me despedí de mi esposa. O sea, porque regreso a México y vámonos a la guerra. Conozco a los dos que se van a la guerra conmigo, que son mis hermanos hoy, mis adorados Jorge Pliego y Raúl Guzmán, mis dos camarógrafos estrella, que corren los mismos riesgos, nada más que cargando los 20 kilos de la cámara, y por eso tienen muchísimo más mérito que un servidor. Y además son a todo dar. Son a todo dar. No. ¿Te puedo contar una anécdota de la guerra? Por Dios. Bueno, primero ¿Me la vas a dejar contar o no? Sí, cuenta, tienes toda la razón. La verdad tienes toda la razón. Vas. Estábamos un día en una población que se llama Jalalabad, Afganistán. No es albur. Es un municipio. Es una provincia afgana que se llama Jalalabad. Y entonces, en Jalalabad, estaba la guerra entre Estados Unidos y la llamada Alianza del Norte contra los talibanes en Afganistán. Bombas mañana, tarde y noche, aviones, ráfagas por aquí y por allá. Llega un momento en donde te cansas de estar cubriendo el frente de guerra, porque en el frente de guerra no hay tantas historias, ¿no? Donde hay historias es en las ciudades que quedan devastadas por la guerra. Pero si tú vas y dices, pues hoy avanzaron 100 metros, 200 metros y cubres, pum, 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 ¿no? Llega un momento en que la imagen es un poco la misma todos los días, ¿no? Entonces decidimos quedarnos en Jalalabad para hacer un poco de historias, para ver qué había pasado con esa ciudad, con esa gente, después del paso de la guerra. Ya habían sido conquistados por Estados Unidos. En esas andábamos y un día nos dijeron que había muy cerca de ahí una especie de universidad en donde se fueron a estudiar los extremistas, algunos de los cuales secuestraron los aviones del 11 de septiembre de 2001. Pues era muy atractivo, ¿no? Fuimos para allá y empezamos, y en efecto, pues era una universidad con sus aulas, tenía su mezquita, tenía sus dormitorios, y estábamos recorriendo el complejo. No era muy grande, una universidad pequeña. Y entonces, pues nos iban contando los de ahí, pues sí, aquí estudió Mohamed Atta, uno de los cerebros del 11 de septiembre. Pues imagínate, ¿no? Y recogíamos los testimonios de la gente y estaba bombardeado. Y en eso llegamos al último complejo, una aula muy pequeñita, que tenía como tubos de ensayo y muchas cosas como que parecían, pues entre el laboratorio de química y farmacia, ¿no? Y botica. Y entonces había un poquito de polvo blanco en una esquina y nos dice nuestro traductor, eso es antrax. Y le dimos, ¿te cae? Y dice, antrax, decía. Entonces le digo a Jorgito Pliego, pues grábale rápido y vámonos de aquí, ¿no? Pero ya lo respiramos, ya por lo menos que quede testimonio. Entonces lo grabamos rápido, nos vamos de ahí, y en el camino de regreso nos empiezan a dar los síntomas del antrax. A Jorge, al Fogón y a mí. Uno dolor de cabeza, el otro dolor de estómago, el otro el cuerpo cortado. Aterrorizados. Y en eso Jorgito Pliego, el legendario Jorgito Pliego, en que desde aquí quiero rendir un sentido homenaje, redrojea entre su maleta y saca una botella de tequila. Ay, cabrón. Te trajiste una botella de tequila. O sea, llevamos 15 días aquí. Hermanito, para emergencias. No conforme, sigue redrojeando y saca una botella de whisky. Pero que de una marca desconocida. ¿Y esa dónde la encontraste? Aquí en el mercado negro. $10. Ya saben, no la voy a tomar. Ese es el antrax. Pero ya el clímax fue, no existían todavía los iPod, ni mucho menos. Saca su Discman, sus 2 bocinas y pone aquella de no hay nada más difícil que vivir. No. Nos pusimos una que se nos curó el antrax. Y aquí está. Se nos curó el antrax. Y nosotros notificamos a la Organización Mundial de la Salud. Dijimos, aquí hay una línea de investigación. Nosotros teníamos los síntomas del antrax y al día siguiente amanecimos sin ellos. Pero ese es Jorge Pliego. Uno que tiene un compañero así, que en un momento de depresión y de desasosiego y de pánico brutal, pone al Buki,
No te lo quieres quitar nunca de encima. Sí, no. No, pues Jorgito Pliego, tengo el privilegio de que me haya acompañado a muchísimas de las aventuras que hemos hecho juntos. ¿Qué empacas la primera vez que te vas a una guerra, Carlos? O sea, No, la primera vez... esta primera vez que dices, haz una maleta y ¿qué? ¿Te llevas una maleta así, una maleta así? La primera vez crees que te vas a morir. Entonces te llevas todo. Todo. Recuerdos de Tus tu infancia. trofeos. Tus trofeos de béisbol. De béisbol, las pelotas que me dieron a la mitad. Es tu manopla, ¿no? La foto de tu mujer. Bueno, esa sí cabe, ¿no? Sí. Primero tus cosas. Sí. Te llevas todo, ¿no? No, esta para acordarme. No, esta para acordarme. ¿No? Te llevas todo. Ya ahorita ya viajamos. Ya, la última vez me la eché. Llegué a Palestina de traje. Del traje que había yo traía en el noticiero. O sea, no llevé nada. Porque si me detenía yo, o sea, se me ocurrió irme durante el programa y el vuelo salía creo que 9:40. Entonces, ni chance de regresar a hacer maleta, me fui así. ¿No? Generalmente el vuelo es hasta un lugar relativamente seguro y a partir de ahí ya es una incursión ilegal por tierra que pues para 500,000 mexicanos al año es lo más normal del mundo. O sea, pasarte a un país de manera ilegal para cualquiera que le corra sangre mexicana por las venas es business as usual, ¿no? Porque luego llegamos y con los reporteros de otros países y nos dicen, no, pues es que no se puede entrar a Afganistán. ¿Por qué? Porque ¿no? Está cerrada la frontera por los talibanes. Oye, pero hay muchas montañas por aquí. Pero es que la única manera de entrar es ilegal. Ajá. Pero es que tendríamos que contratar pues, a un traficante de personas. Ajá. Y habría que pagarle como $1,500 por persona. Ajá. ¿Cuál es el problema? Y a lo mejor nos tenemos que caminar un rato en el desierto. Ajá. Es que cuando dices, hombre, yo vengo genéticamente preparado para eso. Cucarachas somos. Yo entiendo a esos que vienen de países industrializados en donde pues, no les pasa eso, pero a uno, ¿qué le dura cruzar de Pakistán a Afganistán? ¿Qué te da la guerra que volviste varias veces más? ¿Por qué? No sé. Yo creí que cuando nacieron mis hijos ya no iba a regresar. Maestro, lloré tanto la primera vez que fui en el aeropuerto. Era yo una Magdalena. Crucé el arco de seguridad, reforzado porque ya había pasado el 11 de septiembre. Volteaba a ver a mi esposa y lloraba yo, y lloraba más que ella. Y a ella me iba a perder a mí. Pues, Como quiera yo me iba a perder yo, pero ella me iba a perder a mí. ya a ver que habías firmado antes, ¿no? Claro, a ver, ya firmaste. Digo, ¿qué dejaste? Y entonces lloré una barbaridad, lloré todo el vuelo. ¿No? Y Jorge y Raúl ya no querían que yo hablara con Bere porque ¿cómo se llama? Me apachurraba yo mucho cuando hablaba con ella. Aparte las llamadas tenían que ser pues, teléfono satelital desde el techo y pecho tierra, porque pues si te asomas la cabeza, pues ahí queda, ¿no? Entonces, pues aquí, mi amor, ¿cómo está la cosa? Bien, aquí voy, tranquilo. Oye, pero no está muy peligroso. No, no, está calmado. Bien, calmo. Un día normal en periférico. Todavía hay dos cosas que ella me creía en un principio que ya no me cree ahora. La primera es, está tranquilo, ¿no? Y la segunda es, yo no quería ir, me mandaron. ya esas dos se agotaron. ¿No? Pero yo creí que cuando nacían mis hijos ya no iba yo a regresar. Y ciertamente la primera vez que volví después, o sea, ya con hijos, me costó muchísimo trabajo desapegarme. O sea, la despedida de la casa, la última noche antes de la mañana en que yo me iba a ir, fue durísimo. O sea, cuando yo salí en la mañana y les fui a dar un beso a sus camas antes de salir en la madrugada para hacer el programa y de ahí ya irme, me dieron ganas de llorar y ya sabes, te da el ojo rem y demás. Y yo dije, no va a poder. Y ya, mira, pues ahí voy. Yo no sé si cuando ellos sean conscientes y ver que la van a sufrir conmigo, no sé si lo voy a dejar de hacer. ¿Y en qué cambiaste cuando regresas? ¿Qué cambias? ¿Cuando regresas otra vez? ¿Te cambió la vida? Cambias para siempre, para siempre. Yo, para cualquiera que quiera ser reportero, es una experiencia que le recomiendo altamente. Luego te toca trabajar precisamente en Radio y trabajas con Javier Solórzano y Carmen Aristegui en un equipo. ¿Cómo fue trabajar con ellos? Fue padrísimo. A mí la verdad es que con quienes me ha tocado trabajar siempre ha estado padrísimo.
Yo tengo los mejores recuerdos de haber trabajado con Ricardo Rocha, viajes increíbles a Chiapas. Nos tocó juntos Carmen Aristegui, Javier Solórzano y yo todo el proceso electoral del año 2006, ¿sí? Del de 2006, increíble. Nos llevábamos espectacularmente bien y camaradería. Javier hacía la tarde, Carmen hacía mediodía, yo hacía la mañana. Luego, cuando yo me voy a la mañana a la tele, switchamos Carmen y yo, entonces Carmen se viene a la mañana y yo me voy al espacio de Carmen en la tarde. Pero padrísimo, nos divertimos mucho, comidas, luego nos volvimos cuates en la vida real. Tenías 28 años cuando te dan el noticiero en la mañana. Una enorme irresponsabilidad de Televisa. ¿Cómo te dan la noticia? ¿Qué sales de la oficina y Pues dices? no sé. El noticiero de la mañana. O sea, aquí, ¿quién en su sano juicio le da un espacio de 3 horas y cuarto en el Canal 2 a un muchachete de 28 años, ¿no? Pues un error de Televisa y ahora lo están pagando. Ahora, o sea, todo se paga en esta. Y ahora, a ver, quítenme. No es cierto. Me pueden quitar el día que les dé la gana, ojalá no se les ocurra. No, la verdad es que pues fue para mí una oportunidad increíble. Te dejaron, increíble. Ahí tenemos que entrar dos asuntos. Uno, ¿cómo armas un equipo y cómo aceptas una línea o cómo manejas la línea? Esto es contenido, línea empresa, contenido tuyo y un equipo. Las dos Es partes. mucho menos sofisticado y mucho menos maquiavélico de lo que se piensa. ¿Sabes? Cuando dicen la línea editorial de Televisa. La línea editorial de Televisa. Somos 10 güeyes y señoritas y señoras, ¿no? Que muchos de ellos son conocidos por todos como Joaquín, Adela, Denise, Víctor Trujillo, Polo Gómez, ¿quién más está en las juntas? No sé, pues los que estamos ahí, más algunos funcionarios internos, ¿no? Los operadores y demás, haciendo chistes, albureándonos, contando anécdotas, casi jalándonos la silla para caer. O sea, no, eso es un salón de prepa sin maestro, eso. No. Y en donde discutimos los temas, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, salen ideas, ¿no? Imagínate que tú metes una serie de vectores en una caja, ¿no? Que van en sentidos contrarios diferentes. Todos venimos de lugares diferentes, de educaciones distintas, de niveles socioeconómicos diferentes, de carreras diferentes. Hay quien viene de la academia, hay quien viene de ser reportero, hay quien viene de ser conductor siempre en pantalla de televisión, ¿no? Hay quien viene del gobierno incluso, de exgobierno, ¿no? Entonces, pues ahí converge todo y sale. Pero eso que sale son los reportajes y las ideas y demás. Porque si ustedes ven tercer grado, la mejor prueba, ¿no?, de que no existe esta como única mano es ver, por ejemplo, tercer grado, en donde pues, los que hacemos Televisa, ¿no?, los noticieros de Televisa, o varios de los que hacemos los noticieros de Televisa, discutimos, ¿no? Y nos peleamos y a veces hasta nos calentamos y todo. Entonces tú dirías, no, pues López Dóriga y Loret no tendrían jamás que estar en desacuerdo. No, pues ve tercer grado, ¿no? Y muchas veces no estamos de acuerdo, ¿no? Ahora entramos al tsunami. ¿Es diferente el tsunami que la guerra? Sí, el tsunami es diferente. Fíjate que la única vez que me ha pasado algo por ir a una cobertura ha sido en el tsunami. Que por el agua en Indonesia se habían muerto 250,000 personas. A mí nada jamás me ha impactado como eso me impactó. Me paré ahí y desde que nos bajamos del avión olía a muerto. El aeropuerto estaba en lo alto, entonces el aeropuerto ni se había inundado ni se había destruido. Empezamos a caminar, a andar en coche por la calle. Rentamos ahí una camionetita como una Ichiban ahí viejita, que te la cobran. Eso sí, en tiempo de guerra los precios se ponen. De a de veras. De a de veras. Y entonces nos empieza a llevar este cuate. Conforme nos íbamos acercando a la ciudad donde estaba devastado, olía más y más a muerto. Nosotros traíamos unos tapaboquitas, pero de los de la influenza, ¿no? O sea, de pena ajena, de los de la farmacia, ¿no? Finalmente nos dieron unos tapabocas de verdad, de vomitar. Y entonces, de pronto, vemos unos camiones, o sea, todavía yendo a la ciudad, teníamos 10 minutos de haber llegado. Camiones de basura repletos de bolsas con cadáveres, enfilados para entrar a un depósito de cadáveres. Nos bajamos a grabar y ahí fue donde entendí qué había pasado. Porque dice, ¿cómo tsunami?
Cuando yo salí de aquí creí que iba a cubrir algo así como un huracán, pero en chino, ¿no? Entonces yo me llevé las cosas de huracán. No sabía lo que estaba. Y en eso ruedan las bolsas y se abre una. Y sale una chava en bikini. Flaquita, blanquita, bikini. Güera. Entonces ahí como que me cayó el 20 y dije, a ver, esta chava estaba en la playa, leyendo, disfrutando sus vacaciones. Cuando de pronto 15 metros de agua se le vinieron encima, ¿no? Una pared de agua se le vino encima y adiós. Eso fue, ¿no? Así, de pronto viene el mar, o sea, algo para lo que no estás preparado, ni mentalizado, ni mucho menos. Ya después de eso, pues ya sabes qué puede pasar. Y entonces te pega, seguimos recorriendo, llegamos a la ciudad y era caminar entre cadáveres. Y ya habían pasado como 3 o 4 días, yo creo, de que llegamos. Desde luego no había hoteles, no había dónde dormir, no había agua. Seguía temblando y eso hacía que te murieras de pánico. Muy pobre todo, entonces no le tenías fe a las estructuras. Nosotros terminamos rentando una oficina de gobierno, una oficinita de trámites, y nos quedamos ahí en el piso. Eran 3 oficinas, una oficina unos periodistas portugueses, otra unos italianos y otra nosotros. No había agua, no había nada. Fue brutal. Incluso un día Joaquín López Dóriga en la noche, haciendo un enlace, me dice, Carlos, ¿estás bien? Y le digo, sí. Me dice, es que te ves muy mal. Y le digo, o sea, nunca nadie me había dicho eso. ¿Y al aire? Al aire, ¿no? Me lo había dicho en corto, ¿no? Sí, así de, no, ya te ves muy mal, ¿no? Pero no, o sea, como que ya después regresé con Joaquín y me dice, es que te veías así como la mirada, y yo no lo dudo. De entrada porque no había mucho de comer ni de beber, pero el impacto era brutal. O sea, a decir, ¿cómo les explico esto? O sea, ¿cómo les describo esto? O sea, no tengo la capacidad de describir lo que está sucediendo, ¿no? Regresamos a México después de cubrir, y al cabo de un mes empiezo a enfermar, y no salía yo, y tenía yo esto, y iba yo al ¿cómo se llama?, al gastro, y al neumólogo, y al otorrino, no sabía qué tenía. Un buen día ya no pude ir a trabajar, del dolor, ¿no? Y no le daban, me inyectaban cortisona, me daban superpastillas, no le daban. Y un domingo, voy caminando en el hospital, y me ve el doctor al que iba yo a ver en domingo, que amablemente había dejado de trabajar, el doctor Carrasco, y me dice, ¿tú tienes algo en el hígado? Y le digo, pues revísele, ¿no? Me manda a hacer un ultrasonido y ya no tenía yo la mitad del hígado. Y digo, doctor, no es que tenga algo en el hígado, es que no tengo hígado, ¿no? Y ya no tenía la mitad del hígado porque una amiba que había yo comprado allá se había ido comiendo paulatinamente mi hígado. Afortunadamente el hígado se regenera. Ahorita, incluso si yo hago un ultrasonido y yo no cuento esta historia, no saben qué me pasó, ¿no? Entonces, pues ya me trataron, me convulsioné, estuve en terapia como un par de días, de que yo sentí que me iba a morir, se me empezaron a poner moradas las puntas de los dedos de las manos y de los pies, y yo convulsionando en la cama, y 7 doctores con cara de pánico de esto va a ser un escándalo en la televisión, esto va a ser, ¿no? Y yo así decía, por favor, siento que me estoy muriendo, pues yo también me estaba muriendo de miedo, ¿no? Y los doctores así con los brazos cruzados viéndome. Yo no sé si tenía la situación bajo control. ¿O no? Del todo o del nada, ¿no? Y al final ya no pasó nada. Pero ahí les va lo mejor de esa historia. Pues ya sabes, siempre hay un poco ahí la tensión de los medios de espectáculos que van ahí a ver qué onda. Entonces, entrevistan. Y hoy vinieron los compañeros Jorge Pliego y Raúl Guzmán a visitar a Carlos, que está pues ya fuera de peligro, que no sé qué, que no sé cuánto. Raúl, ¿cómo es que a Carlos sí le dio y a ti no? Le dijimos que chupara, no quiso chupar. Míranos a nosotros dos que sí chupamos. Velo a él, está muriendo. Pues esto fue lo que nos dijeron los compañeros de Carlos. Periodistas. Y en efecto, ellos se llevaron una botella de Bacardí desde aquí, y la verdad es que yo no quería chupar, pues no se me antojaba. Había muertos, maestro. O sea, no saber, fueron un chingo de muertos, sírvame una cuba, ¿no? No me dé el estómago para eso, ¿no? Pero ellos sí, ¿no? Se echan la cubita,
Y lo salvó. Mandamos otro correo a la Organización Mundial de la Salud diciendo, para esto de la amibiasis hepática, fíjese que hay un antídoto. Y entonces a lo mejor en lugar de repartir agua potable en Indonesia deberían rociar la patria con bacachá, ¿no? Pero no es cierto, no es cierto. No, fue brutal. Pero estuvo duro. No, hombre, estuvo durísimo. Oye, En términos de condiciones fue durísimo. Ya regresas y obviamente lo que has llevado de la parte de Primero Noticias, ¿cuál ha sido tu entrevista más complicada, más dura? ¿La más difícil? Tu entrevista más difícil. En ¿La Primero peor Noticias. o la más difícil? Porque es diferente. O Pues la una y mejor. una. A ver, la que más trabajo me ha costado conseguir yo creo que ha sido la del subcomandante Marcos, porque quería que fuera al estudio. Era todo un símbolo, ¿no? Que fuera al estudio de Televisa el subcomandante Marcos, ¿no? Te hablaba de una Televisa muy diferente a contra la que Marcos se había protestado en el 94. ¿No? Increíble. ¿La peor? Kalimba. Yo creo que hice una pésima entrevista. Me superpasé de la raya y creo que tuvo que ver con información, no creo que tuvo que ver con la información que yo tenía, tuvo que ver con muchas cosas que gente de su entorno y más cercano me contó de lo que había sucedido y tuvo que ver también con que nadie de mi equipo, porque luego la vimos todos, la entrevista fue grabada, o sea, pudimos habernos dado cuenta que era una pésima entrevista y no haberla sacado al aire, o haber sacado fragmentos. Y de 7, 8 personas que lo evaluamos, solo una dijo, esto está fatal. Todos los demás dijeron que estaba buenísimo. Y era terrible, era una entrevista terrible que partió de un juicio y a partir de ahí se hizo una entrevista, lo cual constituye una violación flagrante quizá el primero o segundo mandamiento del periodismo, ¿no? Entonces yo esa la recuerdo terrible, así como fue un error brutal que cometí, espero no cometerlo jamás. Luego, mi villano favorito. ¿Qué tal? ¿Te divirtió hacer la voz de mi villano favorito? Ah, eso fue buenísimo, porque si han visto la película de Mi villano favorito, sale un periodista al principio, así, que habla así de, ya se cayó la pirámide de Egipto, una cosa así. Y entonces, ese soy yo, ¿no? ¿Tus hijos te reconocieron? No, claro que no. Pues no, porque, como diría el Goober precioso, no es mi voz. ¿Cómo te fue en De Panzazo? ¿Cuál es el trabajo, obviamente, de guionista y codirector para hacer un documental de Panzazo? De las mejores cosas que me han pasado en la vida fue el resultado de esa película. Es quizá lo que más trabajo me ha costado hacer en mi vida, ¿no? Pero una vez que salió en pantalla, fue sensacional. Primero, por la experiencia de meterte a un cine. Imagínense como ustedes, una sala de cine. Está pasando de Panzazo y yo iba a ver El Artista, ¿no? Y entonces llegaba antes para meterme 20 minutos a De Panzazo. A ver, o sea, yo resguardadito, sin que supieran que yo estaba ahí, a ver cómo reaccionaba la gente. Y ver que la gente se reía, chiflaba, ¿no? Pues uno nunca tiene la... O sea, tú trabajas en una cabina de radio y de televisión solo, ¿no? Escribes una columna y la avientas y no sabes qué pasa, ¿no? Entonces, la posibilidad de meterte y que se estén riendo de tus chistes, y que se estén indignando de tus denuncias, y que luego sepan quién es la mala de la película, ¿no? Entonces, ¿no? Es sensacional, sensacional. Entonces, la primera parte es una parte como de experiencia sensorial. La segunda es un poco de ego, ¿no? Porque le fue súper bien en taquilla. Y la tercera fue el efecto. O sea, el hecho de que se haya empezado a hablar de educación en México, que era un tema que no estaba en la agenda, se haya hablado con mucha indignación, con mucha fuerza, con mucho vigor, y ya vamos en una reforma constitucional. No manches, eso está sensacional. Y una reforma constitucional avalada por todos los partidos, excepto por el de la villana de la película, en donde todo el mundo está de acuerdo que va en el sentido correcto, que es lo que necesita el país, que no podemos cambiar. O sea, es decir, nos la aquilataron, pues, ¿no? O sea, sí, De Panzazo yo creo que jaló, ¿no? Como figura pública, dejando ya
poco el cine. Como figura pública, obviamente, estás expuesto y has sido de las personalidades favoritas, para bien o para mal, de las redes sociales. ¿Qué piensas de las redes sociales? Son una maravilla. Yo me divierto muchísimo. Pues es una muy buena posibilidad. Esto que les contaba de meterte a la sala de cine y escuchar, pues de alguna manera son las redes sociales. Desgraciadamente, en temas políticos y de medios, de pronto pues ya se sabe que existen los web centers, ¿no? Y entonces los partidos políticos tienen estos robotitos que mandan mensajes haciéndose parecer como personas y son autómatas, ¿no? Que están nada más así como que diciendo, no sé, si critican a Peña Nieto, ¿no? Entonces, hay un ejército ahí diciendo, no, pero es que Peña es súper buena, no, es que además está bien guapa, ¿no? Entonces, ha perdido la virginidad con la que nació. ¿Cómo te fue con el caso Florence Cassés? Que es uno de los casos obviamente también Pues sí, complicados. eso fue un caso en donde nosotros no nos dimos cuenta que la autoridad nos estaba engañando. Yo ponía el otro día el símil de un árbitro. Es como que un árbitro que no ve una mano. ¿La culpa es del árbitro o es del jugador que mete la mano? O sea, ¿quién hizo la trampa? No, la trampa la hizo el que metió la mano. ¿No la viste? No la vi. ¿Es tu responsabilidad haberla visto? Sí, tu responsabilidad haberla visto. Había un chorro de medios de comunicación, había un chorro de árbitros que tampoco la vieron, ¿eh? Lo que pasa es que nadie es tan grandote y como Televisa. Pues no. ¿Cómo se mantiene la credibilidad? ¿Cómo mantienes tu credibilidad, Carlos? No, eso es imposible. O sea, no es que sea imposible, es decir, tú no puedes controlar eso, ¿no? Tú tratas de hacer un buen trabajo, tratas de llegar a la verdad en todas, ¿no? En todas. Eres objeto de cuestionamientos y de ataques en la medida en que eres más influyente, ¿no? Y tratas de combatirlo con periodismo, ¿no? Con reporteo, con estar en los lugares, con transmitir. Y yo estoy muy confiado que al final de los tiempos el que actúa bien, le va bien, ¿no? Entonces, la credibilidad es algo que se gana con mucho tiempo, se pierde en unos instantes y se recupera o no, quién sabe, no sé. No es un tema que trabajes en la mente diciendo yo lo que quiero es obtener credibilidad. No, tú lo que quieres es decir la verdad. Y la credibilidad es una consecuencia de decir la verdad. Entonces tú tratas de decir la verdad, tratas de hacer bien tus entrevistas, de preguntar las cosas correctas, ¿no? Desde luego de no hacer ninguna trampa, ni ninguna triquiñuela, ni ninguna corruptela, pues porque eso sí te desmorona en un tajo. Y de resistir los ataques. Y ya. Vamos a cerrar esta conversación. Te voy a hacer una serie de preguntas. Muy bien. Ahora Apenas. sí. Ahora sí que, poco más genéricas, obviamente. ¿Cuál es tu mayor vicio? La comida. No saben lo que es verme comer. No. He pensado en comercializar los videos de mi persona comiendo. Es una cosa pantagruélica. No. Sí. ¿Qué es México para ti? El lugar más maravilloso del mundo. ¿Cuál es tu comida favorita? La comida yucateca. ¿Hay otra? No, sí hay muchas. Te lo voy a poner. Pero para ser concretos, el frijol con puerco. Si pudieras vivir en cualquier época del mundo, cualquier época del tiempo, ¿cuál sería? Mira, te voy a decir la verdad. A mí sí me hubiera gustado ser reportero, aunque no lo sabía estrictamente con esa labor, en la época de Jesucristo. O sea, me va a ser una gran entrevista esa, ¿no? Uh-huh. ¿De qué se ríen? ¿No les parece que sea una gran entrevistar a Jesucristo? ¿No? Hombre, 4 cuatres nada más redactaron lo que estaban viendo y mira dónde van. Mira todo lo que han vendido, ¿no? Imagínate uno que pueda cuestionarle, preguntarle, ¿no? Bueno. Eso, o sea, a mí sí me interesaría, ¿no? Es que, sí, me parece que esa sería una gran entrevista. ¿Qué te da más gusto, pero te da más pena aceptarlo? Es tu placer, compadre. Las obras de teatro musical. ¿A ti también? Sí, mucho. Sobre todo los de los años 40. ¿Qué te hace llorar? Mis hijos. Es decir, eso sí, o sea, cuando en todos los momentos en los que se me quiebra la voz o me empiezan las lágrimas, es necesariamente por una asociación que tiene que ver con mis hijos. ¿Cuál es tu grosería favorita?
Yo para hablar soy muy pelado. Es que hay algunas que son muy bonitas, ¿no? Pero yo creo que la que más utilizo, porque te ofrece una capacidad de énfasis invaluable. Estás justificando mucho tu peladez. Tanto para impulsar una idea o para inhibirla, es la de la B chica que hace referencia a una parte del cuerpo. Porque si yo digo, me vale 2 kilómetros, ya sabe mi equipo que no me importa, ¿no? Trato de no decir groserías en público y delante de mis hijos, ciertamente, ¿no? A lo mejor respondiste ya a esta, pero si pudieras hablar con alguien que ya falleció, ¿con quién sería? No, pues claro que no es que quiera decir, yo hablo con Dios. Pero creo que sí, o sea, si pudiera yo entrevistar a alguien que ya se murió, yo entrevistaría a Jesucristo. O sea, esa sería, o sea, si hay una lámpara que llega y dice, te voy a conceder un deseo, ¿no? Esa me parecería una gran entrevista. Si pudieras escribir tu epitafio en este momento, No, no soy el Bester, no. Te la tenía que preguntar. No, está muy bien, está muy bien. No. ¿Cuál sería tu epitafio? Que me lo escriba el Bester. Se lo regalo. No sé. No estoy pensando en morirme pronto. Soy Brenda Camacho Belaunzarán y, bueno, antes que nada, hola, y te quiero preguntar, ¿cómo preparas una entrevista? ¿Qué haces? No, casi no las preparo porque trato de que... He preparado muy pocas, algunas sí las he preparado, pero muy pocas. Te diría que, no sé, habré hecho quizá más de 3,000, 4,000 y habré preparado 10, ¿no? Porque pues estás un poco en el ajo, ¿no? Entonces, creo que pierde frescura si estás como que me vas viendo tus apuntes y demás. Yo creo que traes o sea, si estás metido en tu chamba, traes las preguntas en la cabeza, ¿no? O sea, sabes cuál es la noticia. Entonces, no sé, si estoy entrevistando ahorita al de la gripe aviar, pues, primero los precios, ¿no? Luego los sacrificados, el número de granjas, si ya se extendió, si es más peligroso, se va a poner peor, no sé, o sea, como que si estás en la chamba, te salen naturalmente las preguntas. Y además te salen las preguntas importantes. Yo soy Jessica Abraham, quería preguntarte si tú, siendo de familia de periodistas y de una trayectoria en tu vida personal, ¿te gustaría que tus hijos estuvieran involucrados en lo mismo, viendo lo mismo que tú, yendo a las guerras, a los tsunamis? O sea, ¿sí te gustaría que tus hijos se involucraran en esta profesión? Híjole, es una pregunta muy difícil porque pues te vuelves loco. Afortunadamente ahorita mis hijos quieren ser futbolista uno, bailarina la otra y Ironman el tercero, ¿no? Entonces, hasta ahora estoy fuera de peligro, ¿no? Cubrir una guerra con los poderes de Ironman sin duda sería un trabajo mucho más sencillo. Entonces, de alguna manera sería un halago porque no deja de implicar una admiración, ¿no? El hecho de que tú te quieras dedicar a lo mismo que tu papá, pues es de alguna manera una recompensa de vida. Pero si pueden ser más enfocados a estar en el estudio y algo más tranquilón, más tipo dar noticias y no salir mucho, ¿sí? Yo lo preferiría, ¿no? Pero si me sale alguno reportero, lo he pensado muchas veces en la noche, no me metería en su chamba, o sea, no le andaría corrigiendo sus notas ni diciendo métete por aquí, métete por allá, pero pues sí estaría cerca, creo, ¿no? Ya veremos más adelante. Hola Carlos, mi nombre es Yadani Garfias. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál fue el consejo que más escuchaste y que más te sirvió y te ha servido durante toda tu carrera? No sé si es el que más escuché, pero es el que es como mi lema de vida. Es una obviedad, pero significa mucho ahorita, abundo. La nota es la nota. Porque ¿qué pasa? Muchas veces te haces bolas pensando cuál es la noticia, ¿no? Y qué implicaciones tienes, y cómo va a reaccionar el público, y si les va a gustar o no les va a gustar, si me van a criticar por decirlo o no me van a criticar. No, en la medida en que vas adquiriendo mayor notoriedad, empiezan a entrar en ti todas estas telarañas, ¿no?
Y si lo digo, se molestará alguien, me van a regañar o no. La nota es la nota, ¿no? Es decir, la noticia es la noticia. Concéntrate en eso y yo trato de mantenerlo en la mente, decir, a ver, ¿esto es noticia? Sí, al aire, punto. Oye, pero es que la imagen de México en el exterior, esa no es mi chamba. Yo no soy canciller, ¿no? Yo soy periodista, ¿no? La noticia es la noticia, la nota es la nota. La noticia, o sea, la nota es en el argot, como le decimos los reporteros, a la noticia, ¿no? Entonces, la nota es la nota, punto.